The Veil, Red de Mentiras, ha tomado el subtítulo de una, yo creo que famosa película de Ridley Scott, también de espionaje, pero nada tiene que ver con ese invento. La podéis ver íntegra ya en sus 6 episodios en Disney+. Se trata de una serie de espionaje protagonizada por Elisabeth Moss, que realmente es la responsable de proporcionar ese flow propio, esa identidad un poquito burlona, pero seria, y también comprensiva, pero profundamente enigmática, que tiene la serie. Ella es una suerte de espía, de agente sin identidad, casi sin nombre, aunque sí que lo sabremos a lo largo de los 6 episodios, que recibe la misión de escoltar a otra mujer que podría ser una peligrosa terrorista o podría no serlo. En esa duda, en ese tránsito, nos movemos en una serie que en los primeros episodios adopta la forma de road movie, sorprendentemente locuaz, porque básicamente lo que procura Steven Knight, que es el creador de la serie, al igual que de Peaky Blinders, un buen precedente, es que conozcamos a estas dos mujeres que son muy difíciles de conocer porque se están ocultando las identidades una a la otra, y proporcionar esa dosis de diálogos no exactamente cándidos, pero sí con una cierta profundidad personal que retraten a esos dos protagonistas. A partir del tercero ya el espionaje, el contraespionaje y el contraespionaje van a entrar en acción, y yo creo que es aquí donde la serie crece, se convierte en una especie de Jason Bourne pero con mujeres, que está pues bastante entretenido, la verdad. El decorado internacional compensa, no es una serie que esté brillantemente ejecutado hasta un nivel absolutamente increíble, pero yo creo que es vistosa lo suficiente como para, solo por eso, presenciar cómo se persiguen por las calles de Estambul, de París o de la frontera con Rusia. Bastante entretenida, yo creo que coge fuerza demasiado tarde, pero juega a favor esos 6 episodios, que además ya están disponibles los 6 en la plataforma Disney+. De Disney tiene poco, se trata de una serie adulta, por si acaso cabía alguna duda, pero otra muestra más de buena televisión que sale por ahí sin demasiada promoción y sin que aparentemente nos enteremos de que ha salido entera la serie. Bueno, esto es una cosa que ya nos pasa todas las semanas a aquellos que tenemos que seguir la actualidad en estos asuntos. Más cosas reseñables: subrayar de nuevo a Elisabeth Moss como gran protagonista y como la responsable de inyectar una personalidad distinta a un guión que a veces se confunde, pero que al final sí que tiene las cosas claras, y que, bueno, pues recomendable para todos los fans de James Bond y de todas las variantes que hemos podido ver en los últimos 20 años. A rey muerto, rey puesto, perdón por el spoiler, pero a estas alturas de la temporada 2 de La Casa del Dragón todos sabemos que la guerra ha comenzado, y ha comenzado entre dos mujeres, Alicent y Rhaenyra, los verdes y los negros, de quién eres tú, y básicamente Juego de Tronos en su spin-off o precuela ya puede presumir de estar absolutamente cómodo con su propia identidad, porque ya sabemos que el conflicto, la sangre y las pullas mutuas es donde esta serie mejor se desenvuelve. La primera temporada tuvo un sabor un poquito distinto, era más mesurada, era más tranquila. Obviamente ha habido estallidos de furia y de violencia en ella, pero había un cierto cuidado por desarrollar de una manera dramática más quizá convencional los personajes, y eso a la serie de Ryan Condal, ya no están Benioff y Weiss al mando, no le vino nada mal, la verdad, porque yo creo que realmente el final de la primera temporada sí que presentó un personaje que podías recordar en primer lugar, que era el de Viserys, Paddy Considine, y luego en segundo lugar se distanciaba hasta cierto punto de aquello del ruido y la furia que le atribuimos a Juego de Tronos, sobre todo por sus últimas y muy discutidas temporadas, que no discutiremos aquí. Pero esta segunda temporada, como te digo, en los 3 episodios que hemos podido ver ya hasta este momento, solo va a tener 8 por cuestiones de la huelga de guionistas y de actores del año pasado. Las pullas entre estas dos mujeres están ya en una situación prebélica, y esa tensión ya se paladea. Hay menos conspiración de palacio como en la primera temporada, menos desarrollo de personajes, y aquí vamos ya al lío, y en el lío se desenvuelve bien Juego de Tronos, te repito. Tiene varias escenas para el recuerdo, incluido el final del segundo episodio con un niñicidio que, bueno, la verdad es que es una cosa que te recuerda a esos tiempos salvajes en donde todo el mundo hablaba de la serie original, y que la verdad está muy bien conducido por una serie de intérpretes que se empiezan a sentir muy bien en los papeles. Emma Darcy me parece personalmente la mejor, yo soy de los negros, por si no te lo había dicho antes, en una serie que yo creo que mejora
cuanto más se desembaraza de excusas dramáticas y va a esta cuestión abstracta de meter tensión y de meter pues, el lío desprovista de subtramas secundarias. Esta segunda temporada de La Casa del Dragón es precisamente aquella en donde yo estoy empezando a ver los mimbres de buena serie que tiene. No más drama de prestigio HBO y, bueno, drama de prestigio HBO, pero combinado con las buenas dosis de violencia y batalla que todos esperamos de La Casa del Dragón. Como verás, esta es una review o es una crítica en desarrollo, porque todavía queda por ver bastantes episodios de esta segunda temporada, pero yo creo que nos meteremos más al lío una vez finalice o una vez avance un poquito más la cosa y veamos por dónde van los tiros. Los viñedos de la nueva serie de Apple TV Plus son realmente una tierra de mujeres. Tierra de Mujeres es la adaptación de la novela de Sandra Barneda en una producción muy internacional con actores de toda procedencia estadounidenses y españoles, una mezcla bastante interesante que es un paso adelante de la productora Patria Bambú de Ramón Campos y Gemma Neira, entre otros, para pues, facturar productos audiovisuales interesantes a un nivel internacional. Ya sabemos que el streaming ha cambiado las cosas y todo es, no hay fronteras, digamos, en lo digital. Es una serie adaptada de una novela de Sandra Barneda y yo creo que eso ya nos da la medida del tono de serie amable feminista en donde pues todos los personajes van a tratar de aportar esa óptica en concreto. La verdad es que es un entretenimiento amable que, en mi opinión, pues no solo tiene una factura superior, sino un tono mucho más sólido que otra serie que hemos comentado de una similar estirpe recientemente, como es Pelotaris 1926. Todo en esta serie ocurre más o menos cuando tiene que ocurrir, hasta el punto de que uno como espectador o como crítico, como lo que sea, se pregunta si no lo ha diseñado una inteligencia artificial, pero el caso es que está bien diseñado para tu entretenimiento y para captar tu atención. El romance surge aquí cuando debe de estar, el tono criminal surge aquí cuando debe de estar, las aventuras románticas y cómicas de la familia están ahí donde tienen que estar. No sé si me explico, así que al final los capítulos transmiten pues un cierto aire de convencionalismo en donde ya sabes casi desde el comienzo que no vas a encontrar nada absolutamente nuevo, pero razonablemente bien realizado en todos los niveles. Los actores, empezando por Eva Longoria, que es realmente la que empuja la serie hacia adelante y la que la patrocina en calidad de productora, pues una serie de Eva Longoria, no nos vamos a engañar, pues se compaginan con otros actores que nos resultarán muy conocidos a nosotros en el escenario español. Vamos a destacar Carmen Maura en el papel de la madre. ¿Por qué? Porque es con facilidad lo mejor de la serie, porque básicamente cada vez que sale es Carmen Maura haciendo lo que realmente le da la gana, y eso lo aplaudimos y nos da cierto orgullo español, porque, como te digo, no encuentra dificultad alguna con pues reclamar la serie para sí, aunque teóricamente no es el personaje principal del invento. Sí que hay un momento o un aspecto que precisamente ese cariz de entretenimiento pues más ligero lleva a la serie a, digamos, desvirtuarse un poco, y es que no dejan de ser tres generaciones de mujeres, una madre, su madre, la abuela, y su hija, la nieta, que aportan ópticas distintas del mundo en virtud de la edad que tienen. Yo creo que ahí la serie pues coge un carril muy típico y realmente podría haber triunfado aportando algo más. Luego también hace algo que me parece decente en contrapartida a esto que os cuento, y es que los tópicos rurales de mujeres de ciudad que se van al campo y los tópicos digamos neoyorquinos que vienen a su país de origen, que resulta ser España, pues no son un poco de terruño. Bueno, hay un cierto componente, pero está llevado con bastante decencia y con soltura, que podían ser francamente peores. De modo que Tierra de Mujeres al final pues es una serie que gustará a quien tiene que gustar y que me parece pues bien empaquetada y bien facturada, así que tú mismo con tu mecanismo. A mí me pasa una cosa con cierto tipo de series que salen de manera abundante en las plataformas de streaming. Se trata de series evidentemente dirigidas a un público femenino, lo cual es excelente, pero que en su ánimo de aportar un nuevo punto de vista o resultar un poco subversivas, al final acaban cayendo en todos los estereotipos y clichés más antiguos e incluso rancios que asociamos a ese tipo de series y a ese tipo de observador. Es el caso
en mi modesta opinión, de Pelotaris 1926, una serie de 8 episodios disponible por entero en Sky Showtime, en donde se nos cuenta la historia de estas jugadoras de pelota vasca, en donde a principios del siglo pasado pues trataban de hacerse un lugar en el mundo del deporte. La serie, sin embargo, tiene bien poco de drama deportivo y realmente no trabaja esos estereotipos ni esas tonalidades, sino que se mete de cabeza desde el principio y sin ningún tipo de vergüenza, que bueno, al menos si lo vas a hacer, pues no tengas vergüenza de ello, en todos los lugares comunes del culebrón, y del culebrón particularmente dirigido a ese público, es decir, son crónicas sentimentales de un puñado de personajes femeninos enfrentados a un mundo masculino, en donde embarazos no deseados, crímenes, traiciones, pues van a ir adornando todas las tramas que no me parece que estén conectadas entre sí, es decir, que cada jugadora o cada protagonista tiene la suya propia y la serie no lo cohesiona con particular esfuerzo, y en donde además el retrato de personajes femeninos heroicos y rebeldes da la impresión de que tiene que ser necesariamente personajes femeninos heroicos, rebeldes y tremendamente bordes y hostiles. Yo no sé si es que son fallos de dirección, están mal dirigidas o realmente no se trata de abordar con rigor todo esto, que bueno, pues al final me lleva a distanciarme mucho de series como Pelotaris 1926, que no me cabe duda que será una serie exitosa porque es vocacionalmente popular y estas series pues triunfan. Es además una serie con una cierta factura visual. Se trata de una producción de MediaPro española con Univisa mexicana, de modo que se mezclan escenarios, actores, acentos y de argumentos procedentes de ambos países, pero ya os digo un poco el tono en el que lo hacen, que no es el de una gran serie de televisión, sino de una vocacionalmente popular, y aquí pues insertad vosotros vuestra opinión, que yo ya lo he hecho. Es un culebrón un poquito infantil, que no es realmente el tipo de serie que yo esperaba ver con esto, porque el argumento creo que francamente daba para mucho y bastante más. Si seguís este videoblog os va a dar la impresión de que Apple TV Plus me paga dinero por hablar bien de sus series, pero la verdad es que últimamente aquellas con las que me topo pues son de las que más me gustan. ¿Qué le voy a hacer? Te lo cuento así porque te voy a hablar de otra serie de Apple TV Plus recién estrenada que la verdad es que me parece bastante interesante, sobre todo en el panorama actual, en donde las series ya empiezan a parecerse un poquito demasiado. Pero Sunny, que es el título de esta que te propongo ahora y que se estrenó hace unos días con 2 episodios en Apple TV Plus, van a salir el resto a razón de 1 por semana, es una, podríamos definirla, comedia negra de ciencia ficción ambientada en Japón, con lo cual ya tienes una poca de estética cookie, que además es un suspense empresarial, que yo creo que ese es el cuerpo, el esqueleto de la serie y el hilo conductor de la intriga, porque sí, efectivamente es una serie de intriga. El personaje de Rashida Jones, la hija de Quincy Jones, es una mujer que vive en Japón, casada con un japonés, que trata de sobrellevar el duelo por la muerte de su marido y su hijo en un accidente de avión. Bueno, eso es como empieza la serie, pero esto es una serie de robots cookies, que yo creo que la serie parodia bastante bien. Hay una serie de clichés de esta sociedad del bienestar y que podemos verlos cada vez que abrimos Instagram, en esas cosas para sentirnos mejor, incluso cuando todo es una puñetera mierda, que yo creo que te va a alcanzar, porque además esa estética nostálgica, muy rollo Lost in Translation, la serie la clava, porque la ambientación es la que es, ya te lo he dicho. Hay otra serie que además es de ciencia ficción y que ese tema un poquito negro y nostálgico también lo tenía metido en el tuétano, que es Historias del bucle. Esta era de Amazon Prime Video, pero esta es distinta, esta es más comedia negra y de suspense empresarial, porque Rashida, junto a un robot, va a empezar a investigar y se va a topar con cosas sucias en la empresa en donde trabajaba su esposo. Así que yo creo que esa mezcla de humor y suspense con un cierto gusto por el terror subliminal, muy cercano al que cultivan productoras como A24, autora de éxitos como Midsommar y, digamos, relacionada con todo un ejército de directores que están haciendo ahora mismo cosas chulas en el cine de terror. Y es que, bueno, A24 es la productora de esta serie, Sunny, con lo cual esa estética, ese mood, esa atmósfera, ese ambiente oscuro
lo tienes en esta serie, y es uno de los factores, es una de las 4 patas de la mesa que ahora mismo me llevan a decirte que esta serie se sostiene verdaderamente bien. Pero al final las cosas más puras y más simples y más lo de siempre son las que también te implican como espectador a la hora de ver un relato en serie. Y aquí Rashida Jones encuentra, yo creo que una de sus grandes oportunidades. Es una actriz bastante válida y con una vis cómica muy desarrollada, que yo creo que es vital para que te comas el argumento de una mujer presuntamente viuda, que está naturalmente triste y amargada, pero tiene un sentido del humor muy concreto en donde clava las frases de una determinada manera, y eso, digamos que ayuda, engrasa a que todo empiece a funcionar, y funciona. Así que Sunny es una notable sorpresa. Vamos a ver cómo se desarrolla la serie, porque te confieso que no la he visto entera, así que si has visto el principio te voy a acompañar viéndolos, y a lo mejor hasta merecería la pena meterla en un listado de sorpresas o quizá de decepciones si esto empieza a hundirse, ya veremos. Under the Bridge, el asesinato de Rena Birk, es el último True Crime disponible esta vez en Disney Plus. Son 8 episodios que ya están los 8 enteritos. Vamos a ver, yo tengo un problema cuando una serie me dice que es un True Crime absolutamente inspirado y pegado a hechos reales, porque sucede una cosa, eso es lo que hace Under the Bridge, esta serie, pero yo enseguida empiezo a verle las costuras, los mimbres de una miniserie de ficción. Esto no quiere decir que sean infiel a lo acontecido en el caso real de Rena Birk, un asesinato trágico en la Columbia Británica a lo largo de los años 90, pero también me lleva a pensar por qué me lo tratas de legitimar con tanto esfuerzo como absolutamente pegado a los hechos reales, cuando nada más empezar a ver esta miniserie, que está bastante bien, por cierto, empiezas a ver que tiene mimbres de miniserie, es decir, que la acción se va para atrás adelante, hace los flashbacks para contarte lo ocurrido con incluso los antepasados de la víctima, cuando la manera de alternar tramas y subtramas con personajes secundarios, o de sugerirte este sospechoso, pero no puede ser aquel, o este otro de aquí en el tercer episodio, pues es un poco, me parece que va en contra. Va en cierto descrédito de la propia miniserie. Por lo demás, la verdad es que bastante bien. Los paisajes otorgan atmósfera nostálgica y misteriosa. Es una serie también al servicio de 2 actrices principales, que son Riley Kellogg y Lily Aldridge, que fue el gran descubrimiento de Los asesinos de la luna, la película de Scorsese. Las dos dan la talla perfectamente en una miniserie que también, a la hora de tratar ciertos temas como la discriminación positiva, lo tengo que leer aquí para verbalizarlo de la manera adecuada, y sobre todo el desprecio a las mujeres en esa especie de pequeño grupo que se hace de chicas big, el término lo conoceréis cuando veáis la serie, pues yo creo que es un poco también, a veces me da la impresión de que están cubriendo el expediente de estos temas con estas cuestiones, pero por otro lado es que es totalmente oportuno si uno ve el devenir de esta miniserie, que no es de ficción, como de nuevo se esfuerza en enunciar todo el rato al principio de todos los capítulos, que se desarrolla de una manera mucho más convencional de lo que cree, pero sólida. Da la impresión de que no me ha gustado esta miniserie por cómo me está saliendo el speech, pero creedme que no está nada mal. Si os acordáis de una relativamente reciente, aunque no tanto, la lanzaron con casi el principio de Disney Plus, que fue Por mandato del cielo, o Under the Banner of Heaven, una con Andrew Garfield haciendo de un mormón investigador, pues también os dará la medida del tipo de reflexiones sociales que te va a enunciar esta serie. Y lo digo porque esto está muy centrado y todo tiene mucho que ver con las comunidades hindús en la Columbia Británica, pero que a la vez son testigos de Jehová, con lo cual la religión y ciertos nichos sociales y digamos el racismo o la oposición o la desconfianza que se genera hacia ellos, pues realmente es el fondo de todo el relato. Las actrices al final son lo más importante y son las que cumplen y las que colaboran a sobrellevar esto. Riley Kellogg, la nieta de Elvis, por cierto, pues es la que interpreta un papel que es el que se sale un poquito más de lo normal. No deja de ser la escritora, porque es ella interpreta a la propia autora de la novela en la que se basa la miniserie. Voy a leerlo de nuevo, disculpadme. Rebecca Godfrey, que es el personaje que se sale un poquito de la tangente, un poquito el que aporta cierta originalidad y cierto contenido diferente. Como te digo, hay ningún problema y las dos están muy bien. Además, digamos que van a echar chispas en todos los sentidos. Ya me entiendes lo que digo. La fiesta de las salchichas.
Fruitopía. Bueno, a mí me recuerda a ese refresco de los años 90, que además salía una máquina de Fruitopía en Independence Day en la oficina de Jeff Goldblum, no sé si os acordáis. Bueno, dato friki absolutamente innecesario para esta videocrítica de una miniserie de 8 episodios disponibles todos enteritos ya en Amazon Prime Video y que es una secuela, yo creo que un poco tardía, a una película de relativo éxito hace algunos años de también dibujos animados o más bien de animación por ordenador perpetrada por Seth Rogen y sus socios que le ponían además pues voz en versión original a muchas de las salchichas. Esta película tuvo un moderado éxito, pero al final, como ha cristalizado la secuela, es en forma de serie de televisión con una menor factura visual suficiente, pero tampoco sorprendente. Una pena, podían haber pisado un poco más el acelerador en ese sentido, pero el mismo sentido del humor incorrecto. Básicamente pues vamos a hacer orgías con salchichas y panecillos, eso se ve en el primer capítulo, aunque luego no tanto, el argumento se va un poco como continuación de la otra, en realidad a meter contenido, es decir, es una cosa que bueno, pues tiene su faceta divertidamente erótica, pero no dejaba de ser en su momento, y esta lo es también como continuación, una especie de metáfora de la fundación de comunidades y de grupos y de cómo es tremendamente difícil vivir en sociedad y eso te tiene que llevar obligatoriamente a hacer compromisos. Nos pasa a nosotros los humanos y les pasa a las salchichas y el resto de los alimentos que una vez ganan el enfrentamiento con las personas, con los humanos, esto sucede al principio de la serie, continuando, enlazando con el desenlace de la película, pues se ven en la obligación de irse a algún sitio, establecer una fundación, ¿no? Criar hijos y probablemente pelearse con el prójimo, en este caso una naranja muy puñetera y con el culo muy desarrollado, esto lo veréis en la serie, que pues va a hacer la puñeta y se va a convertir en una especie de villana. Hay cosas que me gustan de esta miniserie, entre ellos eso que os he contado, que os he sugerido. Realmente hay un tema, hay un ejercicio de expresión más allá de la pura payasada de hacer pues una especie de comedia salchichera. Realmente hay un mensaje social que Seth Rogen y los suyos han metido en la miniserie. El problema es el cómo a mí se me antoja, y esta es la crítica, como una película, un proyecto de película alargado levemente para los 8 capítulos que dura esta serie. Son capítulos cortos, son capítulos amenos, tampoco te vas a aburrir si te pones a verlo porque te gusta, pero no puedo evitar apreciar que el guión es eso, que es un guión de largometraje pues un poquito picado y con ciertos puntos de interés para el cierre de los capítulos, pero un poco más, con lo cual hay veces que se me queda un poco hinchado como un balón de aire, y si eso unimos que la factura visual pues es justa, la puedes haber visto así en cualquier serie de Clan o de Nickelodeon hecha por ordenador para tus hijos si los tienes, pues la cosa se queda un poquito a medias. Lo mejor también, no puedo dejar de citar las voces en versión original de actores como Michael Cera, Seth Rogen, Kristen Wiig y, ojo, Edward Norton, que le dan personalidad, le dan gravitas, aunque te parezca mentira, y le dan pues personalidad, repito, a los personajes, algo que encuentro menos en la versión en español, pero siempre es grato verlos o al menos oírlos. La fiesta de las salchichas, Fruitopía, al final se me va a quedar como una serie razonablemente divertida pero olvidable, pese a una cosa buena que no quiero que se me olvide, no deja de ser un intento de hacer animación para adultos. Asociamos muchísimo, y sobre todo la industria norteamericana, este arte a un proceder de series productos para niños, para todos los públicos, pero no lo es y no tiene por qué serlo, y aquí es un ejemplo. Sin más, déjame un like, que si no me desconcentro porque están gritando por ahí atrás, y hasta luego.